Muy buenas. Hoy vamos a entrar en un tema crucial, no solo del siglo XIX, sino de la historia, de la medicina, desde luego, y de la ciencia, pero sobre todo de la ciencia aplicada a la sanidad. Hemos visto cómo a lo largo de la historia, pues, se iba mejorando la anatomía, se empezó a conocer la anatomía con Besalio. La fisiología se volvió dinámica fundamentalmente con Harvey y ahora vamos a afrontar la microbiología, la genética y la farmacología en la medida que le sea posible al conferenciante. Quiere decir que a partir del siglo XIX se va a saber la etiología de las enfermedades, vamos a empezar a conocer la transmisión de las mismas entre familiares y se va a eh, poder analizar los medicamentos para conseguir que sean eficaces y seguros. El tema es tremendamente ambicioso, tremendamente complejo y para ello pues hemos pedido que nos acompañe un especialista que es el profesor Alberto Gomis. El profesor Alberto Gomis es catedrático emérito de Historia de la Ciencia en la Universidad de Alcalá de Henares. Es doctor en biología y ha dado clases sobre historia de la medicina, historia de la farmacia e historia de la ciencia. Su especialidad es la recepción del darwinismo en España, la historia de la farmacia, la obstetricia y la historia de las ciencias naturales en la España de los siglos XIX y XX. Fue director del Departamento de Ciencias Sanitarias y Médicos Sociales, que era antes el Departamento de Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales, en la Universidad de Alcalá, y antes de esto también ejerció, antes de ser profesor universitario, ejerció la docencia en la enseñanza media. Evidentemente tiene un currículum, pues como el de todos los que pasan por nuestro ciclo, inmenso, que ustedes pueden consultar sin mayor problema en Internet y que yo no voy a explicarlo con detalle porque sería excesivamente largo. Entre los cargos académicos, además de la dirección del departamento, fue presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural. También fue presidente de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y la Técnica y es académico correspondiente de la Academia Nacional de Farmacia. Entre los premios, o entre algunos de los premios, es el María Isidra de Guzmán, el año 2016, otorgado por la Comunidad de Madrid, el Premio Cátedra de Investigación Antonio Chamorro Alejandro Otero, concedido por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, la Medalla Cátedra Centenaria de Historia de la Farmacia en 2020 y el premio de la Fundación Rafael Foll de Historia de la Farmacia de la Real Academia Nacional de Farmacia de España. A continuación, les dejo a todos ustedes con el profesor Gomis. Muchas gracias, doctor Puerto, por la presentación y por enfocar el tema de la sesión de hoy. La microbiología, la genética y la farmacología son tres disciplinas que comienzan en el siglo XIX y que comparten la necesidad de experimentación para su avance, para su progreso. En estas tres disciplinas vamos a ver algunos investigadores muy destacados, como Pasteur y Koch en la microbiología, como Mendel en la genética y como Bernard en la farmacología, pero no serán los únicos protagonistas que vamos a ver en la sesión. Comenzaremos por los inicios de la microbiología, o sea, la disciplina que estudia aquellos microorganismos que no son observables a simple vista. Nos interesan sobre todo
los microorganismos patógenos, los que causan las enfermedades. Hasta el siglo XIX, el gran número de epidemias habían causado mortandad en muchos momentos en la historia de la humanidad. En el siglo XIV, Europa perdió entre 75 y 200 millones de habitantes, prácticamente un tercio de la población que había en esos momentos. El húngaro Semmelweis, cuando fallece en 1865 y había dado unas técnicas para mantener en las clínicas obstétricas medidas de prevención contra el traspaso de enfermedades, apenas era seguido. ¿Por qué este retraso entonces en el conocimiento de los microbios, o sea, de los microorganismos patógenos? Pues ese retraso era debido fundamentalmente a que no tenían mecanismo con el cual observar estos microorganismos, sobre todo el microscopio. Y eso explica, por tanto, que situemos el inicio en las últimas décadas del siglo XIX como realmente el momento de poder avanzar en el estudio de los microorganismos que causaban enfermedades. Empezaremos entonces con Louis Pasteur. Louis Pasteur nace en 1822 en una población que está muy cerca del este de Francia, pero muy pronto se traslada con la familia a Arbois y en esta primera infancia él tiene un destacado papel como dibujante. Nos han llegado varios óleos que él dibujó, en este caso tenemos en la proyección a su madre, pero también tenemos el retrato de su padre y de muchas otras conocidos suyos y otras temáticas. Con 18 años consigue el bachiller en literatura y 2 años después el bachiller en matemáticas. Marcha a París en 1843 y se matricula en la Escuela Normal Superior. Va a iniciar sobre todo estudios de física y de química. En 1845 consigue terminar precisamente los estudios de física. Al año siguiente, en 1846, entra en contacto con el profesor Ballard, que había sido una figura ya, en ese momento una figura de prestigio, pues desde unos años antes, desde 1826, había sido el descubridor del bromo. Bueno, esta fotografía corresponde precisamente a esa época cuando empieza su experimentación con el profesor Ballard. Y completa los estudios en 1847, llevando a cabo, esto es una cosa curiosa, el mismo día presentó 2 tesis. Una tesis de química, en el que sobre todo desarrolló el tema de los arseniatos de potasio, de sodio y de amoníaco, y una tesis de física sobre la radiación, el polimorfismo de la radiación de los líquidos. Y esta tesis de física tenía una parte también de aplicación a la química. Bueno, pues una vez que ha terminado su carrera académica de formación, comenzó su carrera académica como profesor. Tuvo algunos destinos, solamente destacaré aquí su paso breve por la Facultad de Estrasburgo, pero es interesante porque allí conoce a la hija del rector Laurent, a su hija María, con la que se va a casar a los pocos meses de haberse incorporado a la Facultad de Estrasburgo. Más tarde fue trasladado a la Facultad de Ciencias de Dille y allí no solamente fue profesor, también fue decano de esta Facultad de Ciencias. Y precisamente uno de los alumnos le transmite una preocupación de su padre, señor Vigo, que le plantea el problema de que en ocasiones cuando están haciendo, fabricando el vino a partir de la remolacha, en algunas ocasiones esta transformación se va al traste y se convierte
en otro producto que no es lo que ellos van buscando. Entonces, ahí empieza, diríamos, su primera investigación profunda que tiene que ver con la fermentación. Se da cuenta que en estas vasijas en las cuales se ha estropeado el vino, se ha producido la fermentación láctica, mientras que cuando sí se ha convertido la fermentación correcta que conduce al vino, la fermentación es la alcohólica. Él mira al microscopio y comprueba que son diferentes los microorganismos que aparecen en una y otra. En la fermentación alcohólica aparecen las levaduras, en la fermentación láctica aparecen bacterias. Este tema no lo abandonará y bueno, en años posteriores pues seguirá trabajando y escribiendo como este texto que es algo posterior de los estudios sobre el vino y sus enfermedades. Bien, regresa a París y, se incorpora a la Escuela Normal Superior. Es un momento en el cual está muy en boga el tema del origen de la vida. El profesor Pouchet va a presentar una propuesta a la Academia de Ciencias con la que pretende probar que existe la generación espontánea, o sea que se podía formar vida a partir de seres inanimados, de materia inanimada. El experimento con el cual pretende demostrar esto que estoy comentando era bastante sencillo. Invierte un balón de agua sobre una cuba de mercurio y al cabo del tiempo le inyecta oxígeno y una infusión de heno. Él piensa que como el agua que había tenido en el balón de cristal la había hervido previamente, ahí ya no existía ningún microorganismo y, por tanto, si luego aparecían, es que habían aparecido de la nada. En un principio, Pasteur pensó que era un experimento sólido, pero al cabo de los meses volvió sobre el tema y lo que hizo para evitar la contaminación que podía haber en la base de mercurio sobre la cual se inyectaba la botella, era que no pudiesen entrar los microorganismos de ninguna manera. Y entonces se le ocurrió hacer la experimentación con estas botellas con cuello de cisne, en el cual él introducía el agua, lo hervía y durante mucho tiempo comprobaba que no había ningún tipo de partícula contaminante en ese agua que él había hervido previamente. En cambio, cuando acortaba el cuello y los microorganismos podían vencerlo, pues entonces sí que aparecía esa contaminación con microorganismos en el seno de la botella. Bien, por tanto, era un experimento que se consideró muy sólido en la época a favor precisamente de la inexistencia de la generación espontánea. A uno de los matraces de cuello de cisne que empleó Louis Pasteur en sus experimentaciones, pues siguen conservándose hoy en día en el Instituto Pasteur de París. La siguiente tarea en la que se enfocó y que se introdujo fue en el estudio de las enfermedades infecciosas, en la etiología de las enfermedades infecciosas. Ese mismo año, 1870, investigó sobre los microorganismos que causaba la pebrina en los gusanos de seda, esas manchas negras que en aquellos momentos destruían a los gusanos. Estamos en la década de los 70 del siglo XIX, la industria sedera tenía mucha importancia y este era un problema, por tanto, interesante de resolver. Empezó a preparar las primeras vacunas. En 1877, la vacuna contra el carbunco de los óvidos. En 1880, la vacuna contra el cólera de las gallinas. Y de esta manera ya llegó a formular la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. O sea,
determinadas enfermedades están causados por determinados microbios. La investigación continúa, tal vez la más exitosa sea la de la vacuna contra la rabia, cuya fecha que tomamos como referencia es 1885, porque es el momento que la va a probar en un niño, en el niño José Meister. Bien, de ese mismo año es el cuadro de Albert Edelfelt, un pintor finlandés, que le representa en su laboratorio. Tiene una botella que contiene la médula de conejo infectada, con la cual va a sacar la vacuna contra la rabia. Tiene el brazo izquierdo apoyado sobre un hueso libro y todo él está rodeado de los instrumentos que necesitaba para su experimentación. O sea que en ese momento, en el momento que vemos en el cuadro, es cuando está haciendo precisamente la vacuna contra la rabia. El niño, José Mester, pues había sido mordido repetidamente por un perro cuando se dirigía al colegio, y entonces lo que hizo Pasteur es, no siendo médico, ya hemos dicho su formación como físico y como químico, es inyectarle la vacuna contra la rabia. El niño se recuperó, él empezó a adquirir bastante éxito. Con el tiempo, este niño incluso trabajó en el Instituto Pasteur, que se fundaría unos años más tarde, sería vigilante en ese instituto. Y bueno, tuvo, ya digo, éxito, pero también tuvo alguna crítica más, como podemos ver en esta publicación, en cual ridiculizaban sus experimentos de vacunación. Sea como fuera, el éxito le llegó, de tal manera que el Estado promovió el Instituto Pasteur, aunque bien la financiación no fue totalmente estatal, también hubo financiación de particulares. Y bueno, cuando falleció en París en 1885, pues tuvo reconocimiento internacional. De tal manera que el nombre de Pasteur, también por la técnica de pasteurización que no hemos hablado, pues obtuvo mucho éxito en el mundo, y tal vez, o con toda seguridad, es de los científicos que conoce el conjunto de la población, por lo menos el nombre, si no lo que ha hecho. Un ejemplo le tengo para terminar con Pasteur, es este chiste de Le Bagaría, un dibujante español extraordinario, que en el año 37 le representa en el cielo, lamentándose: ¿por qué trabajé tanto en bien de la humanidad si hay quien trabaja solo para destruirla? Es una viñeta que se publicó en La Vanguardia en plena Guerra Civil Española. La siguiente persona, científico, que quiero hablarles a ustedes, es Robert Koch. Es un alemán que nace en 1844 en Claustral, o sea, algo más de 20 años después que Pasteur, y que, a diferencia que Pasteur, sí que estudia medicina. Estudia medicina en la Universidad de Gotinga, y es el año 1866 cuando se licencia en medicina. Entre sus maestros tiene al famoso anatomista alemán Jacob Henle, que también va a influir en su trayectoria posterior. Ha terminado la carrera de medicina, como digo. Su primer empleo es como médico en la guerra franco-prusiana. Ahí está prácticamente un año y un poquito más. Y al año siguiente ya obtiene plaza de médico rural en un distrito alemán. Bueno, pues en esa pequeña población, en su propio domicilio, consigue montar un laboratorio de experimentación correcto para lo que eran sus trabajos en ese distrito, y allí va a empezar a investigar sobre la enfermedad del carbunco o anthrax, que
causaba mucha enfermedad, mucha mortandad, no solamente en el ganado bovino, en el ovino, sino también sobre los veterinarios que cuidaban el ganado, sobre los pastores que estaban a su cargo. Se transmitía, por tanto, también a humanos. Él entonces empieza a investigar sobre el Bacillus anthracis, que es el- la bacteria que produce la enfermedad. Y lleva a cabo una experimentación bastante complicada, que era extraer la bacteria y cultivarla entre dos placas de vidrios cóncavos que unía, y entonces durante varias generaciones irlos pasando de un medio a otro, a otro, a otro. El medio generalmente era ojo de buey. Bueno, al cabo de 8 traspasos de uno a otro, inyectaba el bacillus a un ratón y el ratón fallecía. En cambio, si dejaba, fallecía, y él veía que se había transmitido la bacteria con el microscopio a través de los 8 pasos por los vidrios encavados, y que también lo encontraba después en el ratón. Sin embargo, cuando el medio quedaba abierto, la bacteria desaparecía. Bueno, de esta manera, pues pudo comprobar cómo lo que en aquellos momentos se llamaba bastoncillos de Danville, eran los que producían la enfermedad, y que si no estaban los bastoncillos no se producía la enfermedad. Esta labor de médico de distrito va a acabar en 1880, cuando, por intermediación de un colega, se le va a otorgar un puesto de dirección en el laboratorio del Departamento Imperial de Salud. No solamente se le va a dar unas instalaciones mejores, sino que también va a contar con unas colaboradores a los que primero formará, pero que de luego le ayudarán en sus investigaciones. ¿Por qué le dan este puesto? Bueno, pues porque las publicaciones que a partir de 1876 había hecho precisamente sobre el bacilo del anthrax, el bacilo del carbunco, pues le habían ya granjeado fama como investigador de prestigio. Va a tener en el año siguiente, 1881, que interrumpir sus investigaciones sobre el bacilo del anthrax, porque va a asistir en Londres al Congreso Internacional, Tercer Congreso Internacional de Medicina, un congreso que fue muy exitoso por el número de asistentes al mismo. También fue Pasteur, fueron médicos españoles como Nicasio Landa y otros. Y allí, en ese Congreso de Londres de 1881, muchos investigadores trataron un tema para él desconocido en esos momentos, como era la tuberculosis. La tuberculosis tenía una gran incidencia en esos momentos en todo el mundo civilizado. Y entonces él, al volver a Berlín, pues se dedica a investigar sobre este agente, sobre este microorganismo causante de la tuberculosis. 7 meses después, el día 24 de marzo de 1882, presenta en la Sociedad Fisiológica de Berlín un estudio precisamente sobre la bacteria que causa la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis, y los medios de combatirla. Esto hace que a partir de un tiempo posterior, todos los años, celebremos el día 24 de marzo, el día de la tuberculosis. Bien, continúa su trabajo, y en 1884, con otro médico, con Loeffler, pues va a va a confirmar que microorganismo específico causa enfermedad específica. Es una relación causal, causa-efecto. Está el microorganismo, está esa enfermedad. No está ese microorganismo, no existe esa enfermedad. Y con ellos, los dos juntos, pues van a hacer lo que hoy en día
se conoce como postulados de Koch. Postulados son 4. El agente patógeno de una enfermedad debe de estar presente en todos los animales, incluidos los humanos que tienen esa enfermedad, y nunca en los animales sanos. El segundo postulado dice que el agente debe ser aislado del organismo enfermo y ser capaz de crecer en un cultivo puro adecuado. Tercer postulado, el agente aislado en cultivo puro, si se inocula en un animal que hasta ese momento está sano, debe desarrollar la enfermedad. Y el cuarto dice que el agente patógeno debe ser aislado nuevamente del animal infectado experimentalmente y ser también capaz de crecer en un cultivo puro como lo había sido el que había obtenido primeramente para iniciar la experimentación. Eh, en torno al Nilo, en Egipto, en torno a 1883, se declara una epidemia de cólera muy fuerte. Y los gobiernos de Alemania y de Francia mandan equipos de investigación. Como es lógico, el gobierno alemán manda a Koch y a su equipo, el gobierno francés manda a Roux y a su equipo para investigar la enfermedad. Es una enfermedad que causa tantas víctimas que algunos miembros del equipo francés fallecen en el transcurso de las investigaciones. Más tarde se traslada a la India, donde va a seguir investigando esta enfermedad. Y a partir de ese momento, pues con estancias en Alemania, Berlín va a tener también que marchar a diferentes lugares para investigar otras enfermedades infecciosas, en ocasiones en compañía de su mujer, como vemos en la fotografía ahí tomada en Egipto en el año 1896. Estudia la peste bovina en Sudáfrica, la peste en India, también algunas enfermedades infecciosas en Europa. Su mérito o su fama es grande. Esto le hace que en el año 1905 reciba el Premio Nobel de Medicina y Fisiología y que fallece en 1910 pues con bastante éxito. Hasta aquí lo que hemos visto de estas dos figuras, pero no fueron las únicas, ¿eh? No fueron las únicas contribuciones que había a la biología médica. El hecho de que se pudiera comprobar que las enfermedades estaban causadas por agentes patógenos llevó a cabo investigaciones de otros grupos. Por ejemplo, Krebs descubrió el bacilo de la difteria. Puede ser considerado a lo mejor el tercero o el cuarto microbiólogo de la época. Y por otra parte, pues la cirugía antiséptica, o sea, el tener el cuidado en el quirófano para limpiar el material con el cual se va a intervenir al enfermo, pues tiene como máximo exponente al inglés José Lister, que estableció la limpieza del material con ácido fénico. La segunda disciplina que nos corresponde tratar son los inicios de la genética. La genética, la ciencia que estudia la transmisión de los caracteres, tanto beneficiosos como perjudiciales, de padres a hijos y las diferencias que se producen entre comunidades, por ejemplo, de la misma fratria. En el siglo XVIII, un siglo antes del que nos toca hoy desarrollar, pues había habido numerosas investigaciones de lo que eran los llamados hibridadores, que hacían hibridaciones entre individuos de la misma especie y hibridaciones entre individuos de especies distintas. Y habían tenido algunos resultados exitosos. Por ejemplo, Colreuter, trabajando sobre el tabaco, pues se había dado cuenta de que las plantas de tabaco tenían dos sexos, que había plantas masculinas y femeninas. Y también a Colreuter se debe descubrir la importancia que tenían los insectos en la polinización de las plantas. Es así que nace en el siglo XIX en el Imperio Austrohúngaro, en ese tiempo se llamaba Heissendorf, hoy estoy acá en la parte de Checoslovaquia, Chequia,
nace Gregor Mendel en 1822, en una familia de campesinos. Sus primeros pasos son en esa localidad natal, pero pronto demuestra habilidad para los estudios. El párroco, Johannes Schreiber, el profesor, Teodoro Marquita, insisten a sus padres que es una persona que tiene capacidad y que conviene marchar a otro lugar a estudiar bachillerato. Muy bien, pues entonces hace los estudios de bachillerato, inicia los de filosofía y en el año 1843, el 9 de octubre, pues recibe el hábito en el convento Santo Tomás, apóstol de Breno. Hasta ese momento lleva el nombre de Johann, con el que había nacido, pero al año siguiente, al tomar los primeros votos, toma el nombre de Gregor, con el que hoy en día le conocemos. En agosto de 1847 es ordenado sacerdote. Su primera tarea, ¿cuál es? Pues ser profesor de alumnos de la orden a la cual pertenece, los agustinos, e incluso intenta ingresar en el profesorado como profesor de instituto, si bien fracasa. Progresa o aumenta sus estudios en la Universidad de Viena antes de regresar a Santo Tomás en Breno. Y allí, a su regreso, entre los años 1855 y 1864, va a llevar a cabo sus trascendentales experimentos, unos experimentos muy largos, muy largos. Él se había dado cuenta que los experimentos habían tenido muy poca extensión y lo que hace es entonces planearlo a lo largo de una serie de años. Busca con qué planta llevarle a cabo, porque lo que quiere es que sea una planta que las caracteres sean fácilmente observables, que nadie intervenga cuando él dirija los cruzamientos para contaminar lo que él está haciendo. Bueno, pues finalmente coge la planta del guisante, el Pisum sativum, y se va a fijar en una serie de características. Si la semilla la forma era redonda o arrugada, si el color era amarillo o verde, si la flor era blanca o violeta, etcétera, etcétera. Hasta 7 características. Y lo primero que hace es intentar obtener líneas puras de cada una de ellas. ¿Cómo lo hacía? Pues cogiendo cada una de los que tenían forma igual y cruzarlas entre sí. De esas que había salido en la primera descendencia, las recogía y retiraba las que no cumplían ese parecido. Hasta que en la tercera generación él pensaba que ya tenía las líneas puras. O sea que de gris con gris siempre obtenía gris a partir de ese momento. Y empezó el cuarto año su experimentación, que era cruzar entonces formas distintas. Gris con blanco, verde con amarillo, liso con rugoso. De esta manera obtuvo lo que hoy en día se conocen leyes de Mendel, pero que él llamaba principios. Primer principio, usaba lisos con rugoso y todo lo que sostenía era liso. Primer principio, cuando se cruzan dos líneas puras que difieren para un carácter, la generación primera es homogénea, presentando toda ella el carácter uniforme. A continuación, cogía de estas F1 y veía que le reaparecían en la segunda generación rugosas, con una proporción de 3 dominantes, que ya para que aparece cuando cruza opuestos, por una rugosa. Y luego, más adelante, ya tuvo resultados, todos estos resultados eran numéricos, se fijaba ya no solamente en un carácter individual, liso y rugoso, sino que además, por ejemplo, también se fijaba en el color amarillo-verde. Y veía que cada una de las características de los que él se fijaba se reproducían de manera matemática independiente. De tal manera que se obtuvo así lo que con el tiempo se conoce como segregación mendeliana, cuando se cruzan, nos fijamos en dos características, estas aparecen en una proporción 9 que presentan los dos caracteres dominantes por 3 que presentan un dominante y un recesivo y 1 que presenta las dos características recesivas. Bien, él presenta en los trabajos en la Sociedad de Naturalistas de Breno,
en los días 8 de febrero y 8 de marzo de 1865. Lo publica en una revista científica, la revista que editaba La Sociedad. Y era una revista que intercambiaba con las principales sociedades del mundo, científicas. En aquel momento intercambiaba con 134 sociedades e incluso él encarga 40 separatas que envía a los colegas que saben que están interesados en el tema. Bueno, pero nadie se da cuenta en ese momento de la importancia del trabajo. El trabajo va a permanecer durante 35 años sin ser puesto en valor. Puesto en valor científico. El valor económico lo podemos ver que una de esas 40 separadas que encargó se subastó en el año 2019 y alcanzó la fabulosa cifra de 287.000 libras. No solamente el trabajo que hizo Mendel como investigador se limitó a los estudios en el guisante. Hizo también diferentes estudios sobre otro tipo de plantas y animales, que precisamente publicó en los anales de la Sociedad de Viena, y también numerosos trabajos meteorológicos. Pero estos, si el otro no tuvo éxito, pues estos también pasaron desapercibidos. En el año 1868 es encargado del monasterio. Se le nombra prior y le escribe a un botánico con el que mantiene correspondencia, Anageli, y le dice: recientemente ha habido un cambio completamente inesperado en mis asuntos. El 30 de marzo mi insignificante persona fue elegida prior vitalicio por el capítulo del monasterio a que pertenezco. A partir de ese momento abandona, no puede seguir con la investigación científica y, en cambio, se dedica a defender los intereses económicos del monasterio. El Estado quería cobrar una serie de impuestos a la congregación y él es muy activo contra esta actitud. De tal manera que cuando fallece en 1884, al entierro van muchas fuerzas vivas de la ciudad, pero no por su labor científica, sino precisamente por esta labor de defensa de lo que es la orden agustina del monasterio de Santo Tomás. Bien, es enterrado en el cementerio central de Breno, en la misma tumba que otros miembros de la congregación, y ya en el siglo XX, cuando sus trabajos, veremos al final, se redescubran, pues los naturalistas sufragan una escultura a él que se dedica o que se pone en la plaza del monasterio de Breno en 1910. Había ya pasado casi un cuarto de siglo, y en 1922, conmemorándose el centenario de su nacimiento, pues se inaugura el Museo Mendel, que hoy en día es visitable en el monasterio de Breno. Pasamos a la tercera y última disciplina que tenemos en tema hoy, que son los inicios de la farmacología. La farmacología la restringimos al estudio de los fármacos en los seres vivos. En algunos momentos hemos visto que con la farmacología se ha querido comprender todo lo que es la historia natural aplicada a la realización, a la formación de medicamentos. Aquí la restringimos a la acción química que estas sustancias tienen sobre los seres vivos. ¿Por qué la ponemos aquí en este momento en el siglo XIX? Si voy a hablar de Magendie, que está a caballo 18-19. Bueno, pues porque es cuando los laboratorios de las universidades van a fijar atención precisamente sobre esta actuación de estas sustancias químicas sobre los seres vivos. Ya digo que François Magendie, un francés, había estudiado los alcaloides, y algunos de los alcaloides que él que estudió y que aisló, pues le permitieron ver la eficacia sobre los seres vivos.
y a partir de ahí, de los estudios de Magendie, pues empezaron, él hizo con la emetina, por ejemplo, otras investigaciones. Claude Bernard entra en contacto con Magendie y precisamente pues va a estudiar sobre el curare. El curare es esta sustancia que los indios de América del Sur inyectaban o incorporaban a la punta de sus flechas y con lo cual pues producían generalmente la muerte de la persona a la cual atacaban con sus flechas. Paul Bernard introduce, hace los estudios sobre el curare y descubre la acción que esta sustancia tiene para paralizar los nervios. Y a partir de ahí, pues es su primera contribución y por esta primera contribución, pues es por la que nosotros consideramos a Claude Bernard como el iniciador de la farmacología. Se da cuenta que lo que hace la sustancia es detener, interrumpir la estimulación nerviosa en la unión del nervio muscular. Se pierde la información, no llega al músculo, el nervio no la manda, ha quedado interrumpido, eso es lo que hace el curare. Él hace investigación también sobre ratas, abre y ve que aun cuando abre la rata, poco de estar muerta, el corazón y otros órganos siguen, diríamos, con movimiento. Pero claro, no llegan las instrucciones nerviosas. Bueno, esto era importante a partir de ese momento, 1870, 1880, investigar cuál sustancia hacía qué tipo de inhibición y por qué. Por ejemplo, aquí tenemos a Oswald Smith-Delbert, que fue un farmacólogo muy famoso, tenía el laboratorio en Estrasburgo y por allí pasaron casi todos los interesados en la farmacología de finales del siglo XIX. Por allí pasó, por ejemplo, el médico segoviano Teófilo Hernando, que durante la primera parte del siglo XX pues sería de los farmacólogos españoles con más renombre. Bien, hemos hablado de Colbernard, pero no solamente su contribución a la farmacología fue destacada, también a la fisiología. Nace en 1813 en Francia, en Saint-Julien, y una familia muy modesta de curtidores, y esto le hace que muy joven se marche a Lyon y trabaje de mancebo en una botica. Aficionado a la literatura, marcha a París, pero una vez que ya está en París, deja la literatura y va a entrar a trabajar, a estudiar, perdón, a la Escuela de Cirugía de París. Allí va a ser alumno aplicado de Magendie, como ya he comentado anteriormente, y luego del curare, pues va a hacer investigaciones muy destacadas. En un momento va a ser profesor suplente de Magendie en 1847, pero 5 años después obtiene la cátedra que anteriormente había tenido su profesor. Sus investigaciones fisiológicas no nos tocan en este capítulo, pero se ocupan de la digestión, del papel del jugo gástrico, del metabolismo intermediario de los carbohidratos, de la inervación vasomotora, etcétera, etcétera. Y entre sus contribuciones más importantes, desde luego, está la creación del concepto de medio interior, ese medio interior que tienen los seres vivos que le protegen para mantener un equilibrio frente a las agresiones externas. Él termina en la Sorbona el doctorado en ciencias en 1853, va a ser profesor también del Museo de Historia Natural y en 1865 publica una de las obras más famosas de la historia de la medicina, que es la introducción al estudio de la medicina experimental. La importancia que tiene la experimentación para la corrección de las enfermedades. En este cuadro le representa con sus papeles, con sus pupilos, con sus discípulos, con sus ayudantes y pone en evidencia lo que era su forma de pensar.
hay que estar controlando al enfermo, cómo ocurren sus alteraciones en su interior. Experimentador metódico, prolijo y minucioso, llevó a cabo una obra genial por su habilidad anatómica y operatoria. Bien, cuando fallece, él vivía muy cerca de su centro de trabajo fundamental, que era el Colegio de Francia, y justamente próximo a su vivienda, pues se instaló esta estatua que recuerda su paso por el Colegio de Francia de este profesor de medicina. En ese momento, poco después, el español Pedro Leinentrálogo, en un libro que le dedicó en compañía de Ramón y Cajal, dos biólogos, Claude Bernard y Ramón y Cajal, significaba: Claude Bernard personalizó la fisiología y aún toda la ciencia de su tiempo. Esto constituye su grandeza y también su debilidad. Vamos terminando. Tal vez estas afirmaciones del profesor Lain sean un poco exageradas, cuando hemos visto que Pasteur y Koch también merecieron en su época un reconocimiento similar al de Pasteur, y su trascendencia sobre la salud de la humanidad ha sido pues tan influyente como la de Claude Bernard. Otro caso distinto es el de Mendel. Su trabajo de 1865 no fue redescubierto hasta 1900, cuando Hugo de Vries, Carl Corren y Erich Sherman llegaron a resultados numéricos similares a los suyos, y cuando se dieron cuenta de que sus resultados eran similares a los que Mendel había hecho 35 años, le pusieron en valor. Lógicamente, no acaba todo en el siglo XIX. Allí hemos puesto el inicio, la microbiología, la genética, la farmacología ha seguido hasta nuestros días, y los microbiólogos de hoy, los genetistas de hoy, los farmacólogos de hoy siguen haciendo nuevos hallazgos que redundan en el beneficio de la salud de la humanidad. Muchas gracias. Habrán observado ustedes la meticulosidad del profesor Gómez y su extraordinaria habilidad docente y difusora. Hay que darle las gracias porque el tema es extraordinariamente extenso, y por lo tanto quiero recordar que habrá un libro que se editará con todas las comunicaciones presentadas al ciclo, por lo menos de forma virtual, es decir, un libro electrónico. A mí solo me queda volver a agradecer al doctor Gómez que esté con nosotros y que haya hecho este esfuerzo, y agradecerles a todos ustedes que continúen con nosotros y solicitarles que, si les interesa, pues continúen en las próximas conferencias. Muchas gracias.